Listo, ya puse a grabar y ahora tengo que, como era esto con el pizarrón, fijar el video. Bueno, a ver. Entonces, vamos a empezar a estudiar qué es presión, primeramente. ¿Sí? ¿Qué es presión? Y bueno, mira, la presión, ¿sí?, es la relación que hay entre una fuerza y la superficie sobre la cual se aplica esa fuerza. Superficie. ¿Ves? La presión es la relación entre la fuerza y la superficie sobre la cual se aplica esa fuerza. Puede ocurrir que, obviamente, ves que la presión depende de la fuerza aplicada, ¿no es así? Pero puede ocurrir que una fuerza no sea tan grande, ¿sí?, y que esté aplicada sobre una superficie muy chiquita y entonces me dé una presión importante. Por ejemplo, mira, che, si vos tenés un clavo, ¿ves? Así, tenés un clavo, ¿sí? Y acá, qué sé yo, la madera, ¿no? Entonces vos acá colocás un peso. Este peso, ¿ves?, transmite una fuerza a este punto. Y como este punto, la superficie de contacto es muy chiquitita, esto me da una presión muy grande. ¿Te das cuenta? Por eso el clavo se hunde en la pared. Si yo pusiese el mismo peso, pero con el clavo puesto así, ¿ves? El clavo puesto así, al revés, entonces el peso por ahí es el mismo, pero como acá la fuerza se distribuye sobre una superficie mucho más grande, la presión es bajita, y entonces el clavo no se entierra en la madera. ¿Entienden el concepto este de presión? La presión me da una idea de cómo se distribuye una fuerza a lo largo de una superficie. Entonces, fíjate, che, que la unidad de presión tiene que ser, por ejemplo, newton sobre metro cuadrado, o kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿sí?, o libra sobre pulgada al cuadrado. ¿Te das cuenta? Siempre es una unidad de fuerza dividido una unidad de superficie. Acuérdate, para nosotros, che, la presión es la fuerza dividido la superficie. ¿De acuerdo, chicos? ¿Esto entonces les queda? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos primeramente a entrar en un concepto que es lo que se llama presión hidrostática. Presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que existe en el seno de un líquido, o de un fluido en general, hidrostática, ¿sí?, es la presión que se origina por el peso propio del fluido. ¿Viste cuando vos estás en el agua y te sumergís, vas a bucear un poco, que te sumergís un par de metros y por ahí te empiezan a doler los oídos, ¿no es así? Bueno, esa presión que vos sentís se debe al peso del agua que está por encima tuyo. A eso se lo llama presión hidrostática. Vamos a hacer una cuenta como con unos datos que después nos van a servir mucho. Profe, disculpe, dice Sofi si la aceptan. La acepto. Admitir. Ahí está, Sofi. Entonces, mirá. Fíjate. Vamos a suponer que en una probeta graduada, ¿sí?, en una probeta, colocamos mercurio. Ahí adentro metemos mercurio. ¿Te acordás que nosotros vamos a poner con esta letra gamma, así, el peso específico? Peso específico del mercurio, que más o menos es de 13,6 kilogramos por decímetro cúbico. Quiere decir que un decímetro cúbico de mercurio pesa 13 kilos y monedas, ¿sí? Y esto lo voy a llenar hasta una altura, ¿ves?, una altura de 76 centímetros. ¿Ves? Todo esto que vos tenés acá es mercurio. Obviamente esto tiene una superficie, ¿ves? Así. ¿Ves? Esta es la superficie de la probeta.
Entonces yo quiero calcular qué presión hay en este punto, en el fondo del recipiente. Quiero saber qué presión tengo ahí. ¿Sí? Esa es la presión hidrostática, porque es la presión debida al peso propio del fluido. Entonces, la presión aquí va a ser igual a la fuerza dividido la superficie. Pero ¿la fuerza quién es? La fuerza es el peso del mercurio. En este caso lo que está empujando para abajo. ¿Ves? El peso del mercurio. Y vos sabés que el peso específico es el peso sobre volumen, ¿no es así? Por lo tanto, el peso de un objeto es igual al peso específico del mercurio en este caso, ¿sí? Por el volumen que ocupa. Chicos, y como el volumen, ¿ves? El volumen que ocupa acá el mercurio es un volumen cilíndrico, entonces el peso va a ser el peso específico por la superficie de la base y por la altura. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, la presión, que es el peso sobre el volumen, la presión termina siendo el peso específico por la superficie, por la altura, y dividido la superficie. ¿Y ves que la superficie se cancela? Entonces me queda que la presión es igual al peso específico multiplicado por la altura. ¿Qué es esto? El peso específico del fluido, el mercurio en este caso. ¿Y la altura qué es? Y más que una altura sería la profundidad a la que yo me encuentro, ¿ves? Suponete, si esto es agua, ¿ves? Si esto es agua, y yo estoy nadando por acá abajo, entonces la altura ¿qué va a ser? La altura va a ser la profundidad a la que yo me encuentre. Y la presión que yo siento acá, la presión se va a deber a toda la columna de agua, al peso de toda la columna de agua que yo tengo por encima mío. ¿Te das cuenta cómo es la cuestión? Entonces, a esto llamamos nosotros presión hidrostática. Presión hidrostática. Que cuando hagamos la cuenta, nos queda así, mirá. Peso específico del mercurio, ¿te acordás que eran 13,6 kilos por cada decímetro cúbico? Por la altura, que eran 76 centímetros. Ahora, como acá tengo un problema de unidades, como tengo un problema de unidades, voy a pasar estos decímetros cúbicos a centímetros cúbicos. Entonces vos tenés que acordarte de esto. Tenés que acordarte de esto. 1 litro es 1 decímetro cúbico. ¿Sí? Y por cada decímetro cúbico, por cada decímetro, mejor dicho, por cada decímetro tengo 10 centímetros. En 1 decímetro caben 10 centímetros. Pero como son al cubo, a esto tengo que poner al cubo. Entonces me queda que 1 litro o 1 decímetro cúbico es igual a 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, chicos, la presión esta, la vamos a calcular ahora, serían 13,6 kilos sobre 1 decímetro cúbico, peso específico, y ahora pongo que por cada decímetro cúbico voy a tener 1000 centímetros cúbicos, ¿ves? Y esto lo multiplico por 76 centímetros. Cuando haces la cuenta, esto te da 1,0332 kilos sobre centímetro cuadrado. 1,0332 kilos por centímetro cuadrado. Y esto sería la presión que yo tengo en este punto. Eso sería la presión que tengo en ese punto, la presión hidrostática. ¿Se entendió lo que hicimos, chicos? Uy, Sí, se fueron todos a dormir. sí, Bueno, profe. Sí, sí. Escribieron algo, creo, ¿eh? Ah, no, es lo viejo lo que había escrito y vimos. bueno. Esta cuenta que yo hice acá, viste, por ahí, si se trabaja con mayor cantidad de decimales, esto, viste, te da alguna diferencia. Acá otro, en vez de 2, otro número. Pero este número es bastante estandarizado.
1,033 vamos a nosotros por lo general. Entonces, vos sabés que... Profe, ¿sí? ¿cuánto te había dado de la presión hidrostática? 1,033 Vale. kilos por centímetro cuadrado. Y vos sabés que la presión atmosférica también es una presión hidrostática. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la presión que se debe al peso del aire que está por encima de nosotros. Viste que nosotros está la masa de aire, ¿no? Y está bien, es un gas, viste, mucho más livianito que el agua, pero el gas pesa también. Entonces, toda la capa de aire que está por encima nuestro, ¿sí?, genera un peso sobre nosotros y por lo tanto una presión, ¿sí? Esa presión atmosférica es la presión hidrostática de la masa del aire. Ahora resulta que esa presión atmosférica no es la misma en todos los lugares. Y encima, en un mismo lugar, la presión atmosférica no siempre es igual, por las condiciones climáticas, la temperatura del aire, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo. Suponete, mira, vos tenés acá, ¿ves así? Suponete que estos son los Andes, ¿ves? Esto sería la meseta patagónica y por acá vos tenés el mar. Nosotros estamos acá, a nivel del mar prácticamente. Estamos a unos 20 metros, 24 metros a nivel del mar. Y suponete que la capa de aire llega hasta por acá arriba, ¿ves? O sea que de esta línea punteada para abajo hay aire, para arriba hay vacío. Es el límite de la atmósfera. Entonces, ves que un tipo que está parado acá tiene toda esta altura de aire por encima, ¿ves? Entonces acá va a tener una determinada presión. Pero yo estoy parado acá en la punta de la Concagua, entonces vos fíjate que la altura de aire es menor. Entonces, ¿ves? Acá va a tener menor presión que acá. La presión atmosférica acá arriba es más chica que la presión atmosférica acá abajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? No sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de ir, viste, a Salta, al viaducto de la Polvorilla, viste, el tren de las nubes, por ejemplo. Viste, hay un pueblo que se llama San Antonio de los Cobres, que está como a 4.600 metros de altura. Y yo te digo, vos ahí corres 15 metros y te desmayás. ¿Te acuerdas cuando Maradona decía, Pasarela decía, la pelota no dobla en la altura cuando íbamos para Bolivia? Bueno, justamente por eso, porque el aire tiene otras propiedades, tiene otra presión. Mirá lo que ocurre. ¿Puede ser parecido a la Cuesta del Obispo también, profe? ¿Puede ser? Que es más arriba también. Sí, que está en La Rioja, ¿no? No. No, en Salta también está la Cuesta del Obispo. Yo soy de por ahí. Ah, en Salta. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, seguro. En cualquier lugar donde vos te encontrés con mucha altura. En La Quiaca, por ejemplo. En la quebrada de Humahuaca. En todos esos lugares que están a mucha altura, están esos problemas. Perdón, ¿pueden aceptar a Sofi que está... Sofi está pataleando? Hay una Sofi en el grupo que quiere entrar. No sé si ya entró. Sí, creo que sí, es la Sí, ya Sofi que está. yo dije. Sí, listo. Ya está. Bueno, entonces, fíjate cuál es el problema acá, ¿no? Ya que estamos. Nosotros estamos acostumbrados a respirar acá, a nivel del mar, con una presión que es bastante importante. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que las moléculas de oxígeno del aire están muy pegaditas unas con otras, porque hay mucha presión, ¿ves? Están juntitas. Entonces, cuando vos inflás los pulmones para respirar, te entran muchas moléculas de oxígeno, ¿sí? Que es a lo cual nosotros estamos acostumbrados. Ahora, cuando vos estás acá arriba, hay menor presión, y entonces las moléculas de oxígeno están más separadas. ¿Ves? Están mucho más separadas, porque están a menor presión. Quiere decir que cuando vos inflás los pulmones para respirar, ¿sí?, te entran menos moléculas de oxígeno que las que entran acá abajo.
entonces a vos te falta el oxígeno, si me falta el aire. No tenés suficiente cantidad de oxígeno. ¿Te das cuenta? Tenés que acostumbrarte a metabolizar el oxígeno de una forma distinta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Ese es el problema por lo cual uno se agita cuando está en la altura. Una vez que estás viviendo ahí unos días, ya te acostumbras, ¿viste? Y entonces ya te manejás con más naturalidad. Pero cuando recién llegás, olvídate. Olvídate. Y también tenemos problemas cuando, por ejemplo, ¿ves? Estamos de este otro lado, nos metemos abajo del agua. Suponete que estás acá, ves, nadando, y estás sumergido a una cierta altura del agua. Entonces, si vos analizás todo lo que hay para acá arriba, ¿qué tenés? Por un lado, el peso del aire, ¿no? La presión atmosférica. Y además tenés acá el peso que te hace el agua. O sea que acá te aumenta muchísimo la presión. ¿Sí? Y esto también trae problemas. Aparte de problemas en los tímpanos, por ejemplo, ¿viste? Te trae un problema que es el siguiente, mira. ¿Viste cuando vos tenés una bebida gaseosa, por ejemplo, que yo, una Paso de los Toros, una agua tónica, y está tapada, bien tapada, que vos la agitás y vos no ves burbujas adentro, vos ves líquido solamente. Pero cuando abrís la tapa, cuando sacás la tapa, ¿sí? Entonces, viste que sale toda esa presión de golpe y aparecen como burbujas de adentro, ¿sí? De la nada, viste, te aparece un montón de burbujas. Y es cuando se hace la salpicadura, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces? Ocurre que mientras mayor es la presión a la que está sometido un objeto, ¿viste? Mayor cantidad de gas puede disolver. ¿Sí? Si yo tengo agua a presión normal, esa cantidad de agua puede disolver determinada cantidad de gas. Pero si aumento la presión, esa misma cantidad de agua puede disolver mayor cantidad de gas. ¿Me explico? Ese fenómeno pasa también con la sangre acá. Cuando vos estás a mucha profundidad, o sea, a mucha presión, la sangre es capaz de contener disuelta mayor cantidad de oxígeno. ¿Sí? Porque la sangre es un líquido, el oxígeno es un gas, entonces, si aumento la presión, el líquido puede contener mayor cantidad de gas disuelto. Ahora, ¿qué pasa si yo subo de golpe? Si subo de golpe, la presión baja de golpe. Y entonces, todo ese exceso de oxígeno que estaba disuelto en la sangre hace burbujas, como pasaba con la botella de 7-Up o de Paso de los Toros. ¿Sí? Entonces, subo de golpe. ¿Te podés morir? Sí, por supuesto. Por supuesto. Te dan Chao, embolias, chicos, no ¿viste? nademos. Por ejemplo, ¿viste? Vos subís de golpe, se libera todo ese oxígeno disuelto, se forman burbujitas de oxígeno, y en el torrente sanguíneo esas burbujas se van como juntando, digamos. Entonces llega un momento que llega al corazón, ¿viste? Y el corazón bombea en vacío. Y ahí es cuando, pum, te explotan los gomines. ¿Viste? Ahí tenés un ataque cardíaco, por ejemplo, un síncope. Sí. ¿Te das cuenta? Y si esa burbuja llega al cerebro, te puede dar una embolia también. Es decir, los tipos que saben bucear, ¿viste? Nunca se quedan en el fondo hasta que se les acabe el oxígeno. Siempre se quedan con una reserva de medio tanque, por lo menos. ¿Por qué? Porque los tipos saben que por cada tantos metros de profundidad, ¿viste? Tienen que tardar tantos minutos en subir. O sea, tienen que ir subiendo, que es una determinada cantidad de metros por minuto. ¿Te das cuenta? Gradualmente, para ir dándole tiempo a la sangre que vaya disolviendo ese oxígeno que tenía en exceso. ¿Se entiende, chicos, cómo es la cuestión? Fíjate, ¿viste? Cuando vos pones riesgos de buceo, esto es lo primero que te aparece. ¿Sí? Pero en fin, la cuestión es que el aire ejerce una presión. ¿Sí? El aire ejerce una presión. Chicos, yo no se escucha nada. Bueno, me quedé cortado. Entonces, el primero que midió la presión atmosférica fue un tipo que se llamaba Torricelli, un tano. Y armó el primer aparatito que llamaba barómetro,
barómetro de Torricelli, que fue el primer aparatito que se utilizó para medir la presión atmosférica. Mirá cómo era la historia de este tipo. Fíjate lo que hizo. No sé si lo hizo pensándolo, le salió medio como de casualidad, pero el tipo agarró una especie de tubo de ensayo que tenía lleno de mercurio, suponete así, ¿ves? Eso es un tubo de mercurio, pero no un tubo de ensayo como el que tiene el laboratorio de 10 centímetros. Este era un tubo de 1 metro de largo, más o menos. ¿Sí? Y el tipo lo tenía todo lleno con mercurio. Imagínate, el tubo así, ¿ves? Lo tapó con el dedo y después lo dio vuelta y lo metió acá dentro del tacho con mercurio para que este mercurio cayera. Pero resulta que el mercurio quedó por acá. ¿Ves? Quedó por ahí. No cayó todo. Le quedó acá a una cierta altura. Y no terminaba nunca de caer. Quedó ahí estancado. ¿Sí? Entonces el tipo dijo, bueno, vuelvo mañana a ver si se terminó de caer. Y resulta que no, que había quedado ahí. Entonces el tipo lo fue midiendo, medía esta altura todos los días, y veía que estaba siempre oscilando, ¿ves?, entre un máximo y un mínimo. Si no era justo el mismo valor, pero a veces estaba más bajo y otras veces, paradójicamente, estaba más alto. Entonces el tipo se preguntó, ¿cómo es posible que esto no solamente que no caiga, sino que a veces va subiendo un poquito? Entonces el tipo asoció que los días que eran días, ¿viste, así, del cielo bien, bien celeste, ¿viste?, sin ninguna nube, ¿viste?, esos días limpios como para ir de picnic, resulta que esto estaba alto. Y por el contrario, los días, ¿viste?, estos grises, como, qué sé yo, como hoy, por ejemplo, que está como para llover, ¿viste?, que puedo decir, acá se viene el mundo abajo, esos días, esta altura estaba más baja. Y el tipo empezó a asociar esto con fenómenos atmosféricos. Y entonces hizo el siguiente razonamiento. Mirá, el tipo dice, si yo analizo una gotita de mercurio que está acá, ¿ves? Una gotita de mercurio que está acá. Entonces, esta gotita, ¿sí?, está en equilibrio, porque esto, al no subir ni bajar, acá hay un cierto equilibrio. Quiere decir que la presión que empuja para abajo es igual a la presión que empuja así, ¿ves?, que empuja para arriba. ¿Ves? Esta presión es igual a esta otra presión. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ejerce presión acá? Y justamente es el aire, ¿ves? El aire. Entonces, el tipo dijo, mira, el aire ejerce presión acá, ¿ves?, empujando todo el mercurio para abajo, y entonces, ¿ves?, como lo empuja hacia abajo, lo hace subir por la columna. Si baja la presión atmosférica, entonces se empuja menos y la columna baja. Es decir, dijo el tipo que la presión atmosférica era igual a la presión hidrostática, que vos te acordás que era el peso específico del mercurio por la altura. Bueno, resulta ser que esta altura, la mayor parte del tiempo, era de 76 centímetros. Entonces se estableció que la presión atmosférica normal, era, ¿te acordás?, 13,6 kilos por decímetro cúbico por cada decímetro cúbico sobre 1000 centímetros cúbicos por 76 centímetros. Y esto nos daba entonces que la presión atmosférica normal, acá en Buenos Aires era de 1,033 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? A esto se lo llama presión atmosférica normal. Como te decía, los días que son muy lindos, que hay alta presión atmosférica, ¿ves?, el aire empuja acá hacia abajo y por lo tanto sube la columna, aumenta. Los días lluviosos de baja presión, yo acá, ¿ves?, saco presión, empujo menos para abajo, entonces todo lo que había de más se cae, baja la columna de mercurio. Si yo hiciera este mismo experimento en la punta de la Concagua, acá arriba, como decíamos nosotros, ¿viste?, en San Antonio de los Cobres, seguramente esta altura no es de 6 centímetros, ponle que sea de, qué sé yo, de 65 o de 60 centímetros, no sé de cuánto es, pero sería menor, ¿ves? Porque acá tengo menos presión atmosférica.
Bueno, entonces, vos fijate que esta presión atmosférica normal, ¿ves? La presión atmosférica normal, ya sabemos que vale 1,033 kilos por centímetros cuadrados, o también, muchas veces uno dice, mira, en vez de hablar de kilos por centímetro cuadrado, se habla de milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio. ¿Ves los 76 centímetros? Son 760 milímetros, ¿sí? Y a esto, ¿ves? Al milímetro de mercurio se lo bautizó como Torricelli. 760 Torricelli, se abrevia Tor. ¿Eh? ¿Ves? Los milímetros de mercurio son 760 Torricelli. ¿Viste cuando vos te tomás la presión y te dice que tenés, por ejemplo, qué sé yo, 12,8? Bueno, quiere decir que cuando el corazón bombea, ¿ves? ¿Cómo se llama? El sístole, la presión sanguínea es de 12 milímetros de mercurio por encima de la presión atmosférica. ¿Eh? Y cuando el corazón se expande, ¿viste? Así para el sístole y diástole, ¿ves? La presión atmosférica, la presión sanguínea es de 8 milímetros de mercurio por encima de la presión atmosférica. Estos son los 12,8, ¿viste? Que vos medís cuando te tomás la presión. Entonces, chicos, tenemos acá nosotros el barómetro de Torricelli, que es lo que nos sirve para medir la presión atmosférica. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Sí? Sí, Sí, sí. Resumiendo, ¿qué es lo que vimos hasta ahora nosotros? Y mira, vimos que la presión es la fuerza sobre la superficie y que la presión hidrostática, además, es el peso específico del líquido multiplicado por la profundidad. ¿Está bien? Y que la presión atmosférica, o presión barométrica, porque se mide con el barómetro, es de, bueno, ya está acá abajo, 1,033 kilos por centímetro cuadrado. Esto es lo que nos tenemos que acordar por el momento. Ahora, vamos a ver las distintas unidades de presión. ¿Sí? Unidades de presión. ¿Sí? Vamos a trabajar nosotros primero con la más común de todas, el sistema MKS, ¿no es así? Acuérdate que en el sistema MKS la fuerza se mide en Newton y la superficie, bueno, como las longitudes son en metros, las superficies van a ser en metro cuadrado. Entonces, acá la presión se va a medir en Newton sobre metro cuadrado. Y esto se lo llama Pascal. ¿Eh? Un Newton sobre un metro cuadrado, ¿ves? Una fuerza de un Newton que se aplica sobre una superficie de un metro cuadrado, te da una presión de 1 Pascal. ¿Sí? Pascal, si lo escribís con todas las letras, Pascal. Entonces, fíjate ahora, vamos a trabajar, vamos a calcular la presión atmosférica, pero en pascales. Vos ya sabés que la presión atmosférica es de 1,033 kilos por centímetro cuadrado, ¿no es así? Si yo la quiero poner en pascales, ¿qué tengo que hacer? Tengo que lograr que en vez de kilogramos, aparezcan newton. Entonces pongo, que 9,8 newton es lo mismo que 1 kilogramo fuerza, ¿ves? Entonces ya tengo, kilogramo fuerza se va con kilogramo fuerza. Tengo en newton, pero me quedan los centímetros cuadrados. Entonces, yo sé que, mira, fíjate, en 1 metro caben 100 centímetros. ¿Ves? En 1 metro hay 100 centímetros. Pero en 1 metro cuadrado, entonces tiene que haber 100 centímetros al cuadrado. ¿Te das cuenta cómo es la relación? Por cada metro, 100 centímetros. Por cada metro cuadrado, 100 centímetros, pero al cuadrado. Entonces, ahora cancelo los centímetros cuadrados y me quedan metros cuadrados.
Y había que hacer esta cuenta. Mirá, tenés que hacer 1,033 por 9,8 por 100 al cuadrado. 1,033 por 9,8 por 100 al cuadrado. Y esto te da, moneda más, moneda menos, 101.300 newton sobre metros cuadrados. O sea, 101.300 pascales. 101.300. Redondea acá el número, más o menos lo hice redondeando. Entonces, ¿vos te acordás en el sistema métrico decimal que vos tenías, por ejemplo, metro, decámetro, hectómetro? Acá lo mismo, vos tenés pascal, decapascal, hectopascal. O sea que esto te da 1013 hectopascales. ¿Sí? Cuando vos agarrás de Weather Channel, por ejemplo, ahí te dicen que la presión atmosférica es de, por ejemplo, 1020 hectopascales. Quiere decir que es alta presión. Estos son hectopascales. ¿Ves? Ahí encontramos el valor de la presión atmosférica en el sistema MKS, en pascales. Es de 1013 hectopascales, la presión atmosférica normal. Los días muy lindos, ¿viste? Como yo te decía, de alta presión puede ser 1020 más o menos. Los días de baja presión puede ser 980, 1000 hectopascales, ¿viste? Qué sé yo, 990, ponele, días de baja presión. ¿Sí? Entonces, esto es la unidad de presión en el sistema MKS. En el sistema CGS, el segundo, el sistema CGS, ¿te acordás que la fuerza la medíamos en dinas? Y la superficie, y acordate, la unidad de longitud del centímetro, que si la superficie son centímetros cuadrados.